Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. Puentes. Muy buenas, estamos listos para seguir platicando de cine mexicano, de los estrenos de cine mexicano, y esta tarde estamos grabando el programa para que finalmente Cuatro Lunas de Sergio Tobar Velarde sea exhibida en la cartelera comercial mexicana, una película que ha tenido recorridos muy amplios, ha estado en muchos lugares. A mí, Sergio, bueno, de una vez ya, Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿cómo te va? Ya para empezar la plática. Muy contento de estar aquí contigo. Yo tengo muchos años de conocer a Eric y yo creo que somos buenos amigos y siempre es un placer verlo. Tal vez no nos vemos tan seguido como deberíamos, tendríamos que hacerlo más seguido. Sí. Pero de que siempre me pone muy contento el corazón verlo, sin duda, porque es un tipazo. Platicamos mucho de cine, que es algo que... Nos ha tocado ser jurados juntos, incluso de algún fuimos festival. jurados en un Shorts, ¿verdad? Exactamente. Sí, que escogimos, no me acuerdo qué escogimos que ganara. Estábamos tú, yo y Krzysztof Rasinski en ese Ajá. momento. Sí, éramos nada más nosotros tres. Ajá. Krzysztof acabó armando una escenita de me les voy, porque no escribieron bien mi nombre. No me tratan como me lo merezco. Sí, decía, padre, ¿quién va a escribir bien tu nombre, por favor? Un saludo a Krzysztof, que seguramente un abrazote y un beso. Nos escucha en secreto, yo lo sé. Tiene varias cuentas fantasmas de Twitter y en una de esas nos sigue y se comunica conmigo. Así es, casi como Ouija. Sí, el Twitter se manifiesta. El Twitter de Krzysztof es como Ouija, ¿no? Ahí a veces habla, a veces no, pero bueno, se le estima mucho. Y en ese Shorts fue donde nos conocimos en realidad, ¿no? O ya nos conocíamos antes. Yo creo que ya nos conocíamos. Y después me acuerdo que en esta escena que está oculta entre los créditos de Los Inadaptados, yo tengo una actuación especial, pero como en ese tiempo tenía el look y el corte del señor Eric Estrada, la gente le preguntaba a Eric, oye, ¿por qué sales al final de Los Inadaptados? Todo el mundo me parece, oye, ¿eres tú y yo? ¿De qué me hablas? Te has de haber sentido súper galán que dijiste. No, hombre, yo me sentía, no sabes, ¿no? Yo tengo copias de esos fotogramas y los amplié y claro, están de los tweets donde te lo preguntaban los también, claro. Sí. No, creo que nos presentó Joaquín Rodríguez. Seguramente. El buen Joaquín, socio fundador de Cine Garage, sin el cual no estaríamos haciendo nada de lo que estamos haciendo en este momento, incluidos estos programas que hacemos en Puentes, que repetiré solo para el método. Uh-huh. Estos programas quedan alojados en puentes.me. Cine Garage tiene 5 programas a la semana, todos de 1 hora, todos dedicados al cine, y se estrenan a las 7 de la tarde, con una puntualidad que los ingleses nos están llamando para preguntarnos ¿Cómo le hacemos, ¿no? Eso es cierto, somos muy puntuales. Y después, bueno, a partir de ese momento la gente puede o descargar el programa en su dispositivo móvil a través de Stitcher, se pueden escuchar ya también en YouTube, llevártelo, escucharlo donde tú quieras o escucharlo directamente en la computadora. Es como muy móvil el asunto. Y bueno, obviamente puedes escuchar los programas anteriores y otros muchos programas que se hacen en Puentes, con quien Cine Garage está colaborando en este momento. Uno de ellos, que sé que te va a entusiasmar mucho, yo soy ultra fan, se llama Alianza Rebelde, dedicado solamente a la cultura de Star Wars. Wow. Ese es los viernes ¿a qué hora es, María? A las 9 de la noche, ¿verdad? Se estrena los viernes a las 9 de la noche, entonces el procedimiento es el mismo. Ustedes entran a puentes.me, lo escuchan ahí o lo descargan y se lo llevan. Entonces, el programa de hoy, insisto, está dedicado al estreno de la semana y es padre que el estreno de la semana sea una película mexicana. Luego la gente dice, es que Cine Garage no apoya al cine mexicano. Es que a Eric Estrada no le gusta el cine mexicano. Yo creo que o no me conocen. ¿Por qué lo dirán? No sé, no me conocen o no revisan la página, porque la página está llena y más ahora está llena de entrevistas con gente que hace cine en México. Entre ellos, Sergio Tobar, a quien de nueva cuenta le doy la bienvenida para hablar de su película más reciente, Cuatro Lunas. Un placer, por supuesto. ¿Cuál ha sido el recorrido, Sergio, de Cuatro Lunas? Empezó en un festival bueno, obviamente me lo enseñaste, eso ya lo había comentado, ¿no? Tuviste la delicadeza de invitarme a tu casa, en donde está montado
un gran estudio de edición y de postproducción. Sergio cocinó esa tarde para mí, hizo una pasta que habría podido alimentar a una familia entera. Mejor que sobrino que falte, ¿no? No, sí, claro, sí, no, yo no me estoy quejando. Y me dejó solo con la película, lo cual estuvo muy bien. La pude ver, la pudimos medianamente comentar. Pero después de eso, no sé. Es que aquí hay una cosa. A mí me parece que es de gente astuta, creo, buscar a gente que sabe más que uno para pedir consejos. Entonces, para mí era importante, antes de yo cerrar el corte definitivo de Cuatro Lunas, pienso que se la mostré, creo que a 3 o 4 personas, una de ellas acá, nuestro amigo Eric. Muchas gracias. Y sí, por supuesto que tomé en cuenta algunos de sus comentarios, no todos, algunos fueron muy radicales. Yo soy muy radical. Él es muy radical, por supuesto. Y pues nada, él vio ese corte y ahora estoy muy ansioso de que vea la nueva versión. La nueva versión. Y a ver qué le parece, porque claro, ya hay algunas de sus observaciones aplicadas. Me parece halagador, me resulta halagador que me digas lo que me estás diciendo. La película dura más, dura menos. Dura menos. Dura menos. Ahora la película dura solamente 1 hora con 50. Muy bien. Una vez más, tomando en cuenta que Transformers dura 2 horas y media. Tomando en cuenta que acá son 4 historias, o sea... Exacto, es lo que te iba a decir. Cuéntanos de las 4 historias, porque de ahí viene, de manera directa, el nombre de la película, Cuatro Lunas. Sí, pues Cuatro Lunas hace referencia a 4 historias que son las que conforman la película. Cada una muestra a un personaje hombre homosexual en un momento específico de su proceso de autoaceptación. Es decir, en la primera de las historias tenemos a un niño que está secretamente enamorado de su primo. En la segunda de las historias son 2 chicos que se reencuentran en la universidad luego de haber sido mejores amigos durante la infancia y haber perdido contacto por muchos años. La tercera de las historias es una relación de pareja de años que 2 hombres, ¿no? 2 hombres, claro, que llevan 10 años juntos, pero ha caído la relación en una especie de monotonía, el tedio y el aburrimiento se apoderan de ellos y entonces aparece un tercero que empieza un poco a poner en riesgo esta relación. Uh-huh. Y finalmente la historia de un anciano, un poeta poco célebre y poco reconocido, que gay, pero que su contexto no le permitió en su momento vivir de acuerdo a lo que él era, entonces pues terminó casado con una señora, como tantos otros que como mucha gente que conocemos por ahí, y tiene sus hijas, tiene nietos, tiene todo, pero frecuenta un baño de vapor y en uno de esos días se encuentra a un joven prostituto con el que se obsesiona y él trata de juntar el dinero para poder vivir la experiencia, por lo menos esa vez. Entonces, a eso se refiere Cuatro Lunas. Son 4 historias que no están conectadas en algún punto. No hay exacto, no hay un síndrome Amores Perros, ¿no? No hay un choque que no es Amores Perros versión gay, no, sino que se unen, siento yo, a nivel discurso, es decir, la trama sigue sin unirse, pero de alguna manera lo que va sucediendo es que una de las historias pareciera comunicarse con otra y plantean cuestionamientos que otra de las historias termina por resolver. Entonces, de alguna manera, al final, a pesar de que son 4 historias inconexas, yo creo que hay una sensación de que todo termina aterrizando en un solo punto. Y respecto a lo que tocabas del recorrido, pues sí, va a ser justamente un año que tuvimos la primera proyección pública, que fue como parte de la selección oficial del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Uh-huh. Después de eso estuvimos... Donde te quieren mucho, por cierto. Yo la única vez que hemos coincidido en Guadalajara, te tratan como al marajá. A ti, en Guadalajara y en Guanajuato, te tratan como rey. Pues es que sabes que soy un rey. Ah, bueno, adelante. No, bueno, pero la película no ganó por eso. Yo no siento que me traten así. Te tratan muy bien. Si vieras cómo me tratan a mí en Guadalajara. Capaz, pero te digo una cosa, yo, eso sí, le tengo muchísimo cariño tanto a Guanajuato como a Guadalajara, por supuesto, y a Morelia también. Y a Monterrey, donde por supuesto también ahora tuvimos una experiencia maravillosa porque después de estar en Guadalajara fuimos a Monterrey y ganamos el premio a Mejor Película, lo cual me pareció muy bien. Pero acá había sucedido una cosa muy interesante en Guadalajara, que es, yo llevo 15 años yendo a festivales, ahí nos hemos encontrado infinidad de veces, sí. Y tú sabes lo difícil que es lograr que el público venga a ver una película mexicana independiente. Es estar prácticamente jalando a las personas y arrastrándolas. Liberamos el tráiler poco antes de las funciones de Guadalajara y empezó a ocurrir que el público se emocionó mucho y lo empezaba a compartir y se volvió una especie como de... Creo que en una semana teníamos 30,000 views del tráiler y la gente lo comentaba y todo.
pasó que las funciones estaban completamente llenas, se duplicaban incluso boletos en el sistema de Cinépolis porque había los boletos que estaban reservados para asistentes del festival y luego los que compraban con tarjeta de crédito en la página, etcétera. Entonces hubo personas que teniendo boletos se quedaron afuera. Eso nunca me había pasado en todo este tiempo. Y creo que a Cinépolis tampoco, no con una película mexicana, ¿no? No con una película en un festival. Sí, claro, hablando dentro del contexto de un festival, es raro que que una película mexicana les levante este nivel de interés, sí, y yo me di cuenta que eso podía suceder. Yo no sabía si era nada más un caso aislado y me dijeron no, porque Guadalajara el público suele ser difícil, o sea, es una ciudad que usan para testeos, porque si funciona en Guadalajara se dice que funciona en todo el país porque son más mamones que en el resto del país. Eso es lo que dicen, yo no lo sé, pero... No, yo sí lo sé. No voy a decir si sí o si no, pero sí lo sé. No, a lo que voy es, sí es verdad que Guadalajara me cuentan que es un público que no es sencillo, o sea, que es un público mucho más exigente, etcétera. Yo no sé si la palabra es exigente, pero sé a lo que te refieres. Bueno, o sea, yo hablando de mis otras experiencias con otras películas, claro, por supuesto, no hablo acá de la yo tuya. lo que sentí fue abrumador, fue un público súper cálido y que llenó las salas y que fue muy impresionante, y yo dije, bueno, probablemente es un caso aislado, pero después en Monterrey pasó exactamente lo mismo. Personas que iban desde las 3 de la tarde para comprar su boleto para una función a las 9 de la noche, personas que estaban en la entrada del cine preguntándole a la gente que iba llegando si no les sobraba un boleto, como si fuera reventa, en una película, en un festival. Esas cosas no pasan. Entonces, a partir de ese momento nos entró un entusiasmo muy lindo porque dijimos, la película está logrando conectar con alguien. Si ya lo logramos en Guadalajara y el público fue tan amable, si ya lo logramos en Monterrey, faltaba ver fuera de México, después estuvimos en el Festival de Fort Lauderdale, que también se llenó y quedaron personas afuera. Y uno pensaría, tal vez una película mexicana con tantas referencias mexicanas no sería tan fácil de ver o de ubicar en otros lugares, pero después ganamos el premio del público en Fort Lauderdale, ganamos el premio del público en Montreal y ganamos el premio del público en Quito, por ejemplo. Cosas que son chistosas porque uno pensaría, entre cómo se vive el mundo y la situación gay en Montreal, donde ya todo es tan libre desde hace tanto tiempo, y en Quito, donde todo está como tan difícil todavía por un poco como en México también, ¿no? O tal vez un poco más incluso. Es decir, más en México libre tenemos... o menos libre, porque en México hay libertad, pero tampoco estamos en las nubes, ¿no? Lo que pasa es que México es un país de contrastes. Tenemos 60 millones de pobres y tenemos al hombre más rico del mundo. Tenemos una ciudad ultra cosmopolita donde los derechos civiles y donde se tocan temas como la legalización de la marihuana y demás, contra una serie de estados que son tremendamente conservadores y una represión muy dura. Entonces, para mí me parece que Ecuador sí era un país como muy, en todo caso muy conservador, como muy... ¿Fuiste a Ecuador? Fui a Ecuador. Y... Cuéntanos la experiencia de 4 lunas y Sergio Tobar en Ecuador. La experiencia fue que tuvimos sala llena, público que se emocionaba y lloraba y que al final de cuentas nos eligieron como la mejor película por voto del público. Entonces, para lo que quiero llegar es, a mí me parece muy interesante cómo de un lugar tan libre a uno como tan conservador como Ecuador pueden las personas conectarse con una misma película, y eso para mí fue una sorpresa muy linda. Ecuador me pareció bellísimo porque nos trataron increíble. Era un festival pequeño, pero al mismo tiempo yo lo pasé genial. Y además siempre es lindo aprender. Era mi primera vez allá, estar a la mitad del mundo, con la presión por las nubes. Las dos presiones, la arterial y la de la emoción, ¿no? Exacto. ¿Te acuerdas más o menos con qué películas estabas compitiendo o ibas tú directo a defender la tuya? No, sí, me acuerdo. Estaba No quiero volver solo, que es una brasileña, que le ha ido muy bien. Estaba Donde rompen las olas, que es de Abraham, que es un director mexicano también de Acapulco. Estaba... ahora mismo no me acuerdo. La verdad es que... Pero digamos que no estaba... No, eran algo así como, creo que 35 películas en competencia. Y cuando fue la premiación, lamentablemente nosotros ya no estábamos allá, pero justo en la semana que ocurrió el festival falleció Héctor Arredondo, querido actor y amigo que tuvo una participación especial en 4 lunas como un sacerdote justamente. Y bueno, cuando nos anuncian del premio había que mandar un video agradeciendo para que lo proyectaran en la sala, y el premio lo dedicamos a la memoria de Héctor. Muy bien. Se llama el festival en Ecuador es el Festival Internacional de Cine LGBTI. El Lugar Sin Límites, exacto. Que se llama Lugar Sin Límites a propósito de la película de Ripstein. Claro. Que además, valga la pena comentar, es protagonizada por uno de los más grandes actores que ha habido, que es don Roberto Cobo Calambres. Que tiene una escena muy intensa
Bueno, esa película emblemática. Esa película es durísima. Para muchas generaciones en muchos temas, ¿no? ¿Sabes que yo fui el último director que lo dirigió? A Don Roberto. ¿Ah, sí? Yo tenía 19, estaba haciendo mi primer corto en 16 milímetros y tuvimos la suerte de que aceptó hacer un personaje, el protagónico de un cortometraje, y fue el último que alcanzó a filmar porque 2 meses después murió. Y aprendí ¿Eso en qué tanto año de fue? él, en el año 2001. ¿La danza de las salamandras? No, perdón, año 2002, no, KCL 12 y cuarto, sí. KCL 12 y cuarto, ok. Y fue una oportunidad también de hacerle un homenaje cuando se estrenó. Vino Ana Luisa Pelufo, que era muy amiga de él. Hicimos una especie de como retrospectiva de su trabajo. La verdad es que es un tipazo del que aprendí muchas cosas, pero por eso significaba mucho para mí estar en el Festival del Lugar Sin Límites, porque claro, no solo es una gran película, sino que tenía un gran actor, haciendo uno de los personajes, yo creo, más memorables de la historia del cine mexicano, sin duda. ¿Y ese corto se puede ver todavía? Sí, debe estar en Vimeo y en YouTube. KCL, títulos pretenciosos de estudiante. KCL, Eras joven. Era sí, joven, eras joven. tenía 19, esperen. De títulos largos, ¿no? KCL 12 y cuarto, que KCL es a propósito de cloruro de potasio. Mira, Que, sí lo sabía, ¿eh? Sí lo sabía. que además siempre fue una bronca. La aclaración está además, todo el mundo sabemos que es cloruro de potasio. Exacto. Que... Se utiliza para la eutanasia. Ok. O no sé si se utiliza de forma como convencional, pero bueno, se puede usar. Es uno de los métodos. Es un método, ¿no? igual que tantos otros, ¿no? En ese festival, Cuatro Lunas fue declarado mejor largometraje de ficción, voto del público. El mejor largo documental fue Leather to Anita, de Andrea Meyerson. Uh-huh. El mejor corto documental fue Hacia una primavera rosa, de Mario de la Torre, de España. El mejor corto ficción Miniaturas, de Vicente Bonet, también de España. Y el mejor corto ficción ecuatoriano, La virginidad de Edipo. Así quedó más o menos el palmarés en quinto en el Lugar Sin Límites, ahora que fuiste. Pues ya nos mandaron el premio a través de la embajada. Es un gatito que se llama Max, es precioso. No, de verdad me gustó mucho porque hay premios que uno agradece mucho por lo que representan, pero que la cosa per se es fea, ¿no? O sea, es un objeto feyón. En el caso este es un gatito precioso. ¿Por qué crees que le haya ido así de bien a Cuatro Lunas? Fuera de la manufactura, de la historia, del tema, ¿será, y esta es una teoría que lanzo a ver si estás de acuerdo o no, ¿será que está ocurriendo como con muchas otras películas mexicanas que están comunicando más ideas y emociones y pensamientos que historias? Porque digo, obviamente hay 4 historias en tu película, uh-huh. Obviamente tienen que pasar cosas, pero al ser 4 que no están ligadas, uh-huh. Lo que estás entregando es más bien una especie de comunicación más emocional, más emotiva, menos de anécdota. Y hay muchas películas mexicanas ahora más o menos así. ¿Será que estamos queriendo hablar de cosas y todavía no sabemos de qué? Te voy a explicar, y yo creo, bueno, mi punto de vista, te puedo explicar, no puedo explicar la realidad de la vida. Creo que vienen muchas cosas. Creo que de entrada es una película que ciertamente no habíamos encontrado. Es decir, hay grandes películas de temática gay y yo no me canso de decirlo. Hay maestros como Julián Hernández, como Roberto Fiesco, uh-huh. O mucho antes incluso Jaime Humberto Hermosillo. Es decir, esto no es ni el hilo negro, ni es la primera vez, ni nada. Pero tal vez sí que es cierto que la forma en que se presenta es diferente a otras formas como se habían visto, porque esta es una especie de drama, comedia romántica, entonces es una película que al mismo tiempo puede resultar muy atractiva para alguien que quería ver como una comedia romántica gay, pero no había tenido acceso a mexicana, quiero decir. Uh-huh. Entonces, de entrada, ese factor como de esto se ve nuevo o esto no se había visto, eso ya es un punto. 2, me parece a mí que uno de los aciertos del equipo de la película, encabezado excepcionalmente por Edgar Barrón, que es un tipo muy brillante, que es el productor, ha sabido rodearse de personas muy talentosas y muy inteligentes. Entonces se empezaron a crear como estrategias diferentes a lo que se hace típicamente para promocionar una película mexicana. Entonces se creó un concepto a base de ilustraciones. El póster lo que muestra son 4 calzoncitos que básicamente uno es como para representar cada una de las fases de los personajes, cada una de las historias, y es muy simbólico también por el asunto de lo íntimo, del hombre, de cómo evoluciona incluso eso. Entonces creo que desde el arte que lo hizo Jorge Tellache, que es un artista impresionante, la música, la estrategia de redes sociales, la estrategia de
comunicación que ha sido muy directa, muy franca, es decir, no ha sido a través de ahí les va el boletín y ahí les va mi agente de prensa, o sea, claro, todo eso se tiene que tener, como siempre, pero ahora ha habido como una voluntad de irnos diciendo de boca a boca, oye, hay esta película que de alguna manera, sin ser didáctica, porque ningún cineasta quiere que su cine sea una escuelita de nada, sí que es verdad que a lo mejor puede aportar algo en términos de sensibilizar a personas que desconocen o que de verdad simplemente han visto al mundo gay como algo lejano, como algo árido y que se les hace fácil pensar en la comunidad LGBT como un costal en el que caben lesbianas, transexuales, gays y de todo, cuando en realidad lo que creo que ha funcionado muy bien con Cuatro Lunas precisamente es que se va a lo más íntimo de las historias y es una película muy honesta, eso es la otra cosa. Entonces, cuando sumas factores como una buena estrategia bien planeada para comunicarse de manera muy directa y muy de persona a persona y como de corazón a corazón con una película que al momento de verla las personas les conmueve y les parece que es honesta porque se hizo con esa honestidad, entonces el resultado yo creo que es un boca a boca que nos ha apoyado y ha funcionado muy bien. Muy bien, ahorita vamos a los detalles, tenemos que hacer el primer corte en este programa, no nos tardamos para hablar todavía más, creo que hay mucho material, ahora volvemos. Hemos tenido la disparatada, nefasta, rebuscada, nebulosa, anacrónica, ilógica, absurda, irracional, romántica, terca, inaudita, arrebatada, necia, infundada, desatinada, indefendible, chocante, inútil, anacrónica, radical, insostenible, inocente idea de que el mundo puede ser diferente. Puentes. Porque la cosecha de letras nunca se acaba. Un libro para el fin, con Eduardo Limón. Todos los martes, nuevo episodio a las 10 de la mañana. Puentes.me. El camino que no conocías hasta que te decidiste a andarlo. Puentes. Bueno, ahora sí. Como ustedes podrán ver, don Sergio Tobar Velarde se pone muy serio cuando habla de sus películas. No es cierto. se pone muy académico a la hora de hablar de sus películas. Hombre. El tema, lo que decías hace rato, esto de crear conciencia en la gente sobre el mundo lésbico, gay, transexual, transgénero, ya la verdad yo pierdo las siglas, pido una disculpa, es un acto de incultura de mi parte, ¿no? A veces van, a veces vienen, luego sí, las sobre quitan. todo las T, porque había LGBT y ahí acababa, pero después le agregaron como 2 T's más, una de transexual, transgénero y el I de intersexual que le agregaron al final. Yo no sé en realidad oficialmente cuáles se aceptan más y cuáles se aceptan, cuáles engloban otras categorías, al final de cuentas no lo sé. Pero al final un poco la idea era lo que comentabas hace rato, ¿no? Tratar de llevar este mundo que muchos consideran oculto y subterráneo, a veces tiene que serlo así, pero cada vez afortunadamente lo es menos, hacia gente que no lo tiene cerca o lo ha querido tener lejos. No sé Sobre todo eso, decía una encuesta que publicó la CONAPRED o algo así, que una encuesta del INEGI que había reinterpretado el CONAPRED y que se publicó y que era escandaloso porque justo ahora no tengo el dato, pero se hablaba de que algo así como 6 o 7 de cada 10 mexicanos no aceptaría vivir en la misma casa que un homosexual. Lo cual a mí me parece alarmante, me parece trágico, porque digo, muy no puede triste, ser. ¿no? Es muy triste. Es lamentable y nos habla de un nivel de ignorancia, porque además cuando se pregunta a uno, bueno, vamos a decir que eres homofóbico y vamos a decir que te voy a dar la oportunidad de que me digas tu argumento, el argumento siempre recae en cosas tan huecas, tan estúpidas,
no hay una sola razón medianamente válida o científica o aceptable para que uno discrimine a otra persona solamente por la persona con la que le gusta estar. Es decir, ¿a mí qué me importa? O sea, ¿estás en contra del matrimonio gay? Pues no te cases con un gay, ya está. Claro, sí, no. Pero yo entiendo, por ejemplo, que haya personas que luchemos en realidad por tener derechos, por tener igualdad. No entiendo que haya personas que dediquen tiempo, esfuerzo, energía a luchar para que otro no lo las tenga. Exactamente. Eso no me entra en la cabeza. Yo no creo que hay gente mala en el mundo, pero cuando veo esas cosas creo que tal vez me equivoco. Eso es maldad pura, yo no entiendo eso. Sí, ¿sabes? no, ocio del malo, ¿no? Pero hay ocio bueno, la verdad, ¿no? El ocio que te lleva al cine. Si lo sabré yo, todo el día estoy en el ocio. Estas semanas de promoción tal vez no tan ocioso como otras veces, pero entonces tus películas son una especie de bandera, cómo es que la temática entra, obviamente tú tendrás tus motivos personales, todo aquello, pero ¿por qué tenerlo siempre ahí de manera tan en la superficie para luego hablar de cosas más profundas? No sé si me expliqué la pregunta. ¿Por qué no sé si fue una pregunta. ¿Por qué es tan abiertamente homosexual los temas de tus películas? ¿Es una bandera? En realidad pareciera que tú eres el que no conoce mis películas. No, dices que yo soy el que no te lee a ti, pero tú eres el que no ve mis pelis. En realidad esta es la primera vez que yo hago una película gay. Hice un cortometraje que creo que te tocó ver y tal vez por eso lo estás pensando. Sí. Pero en realidad todos los años que llevo haciendo películas se han tratado de cualquier otra cosa. O sea, me tardé mucho en llegar a hacer algo, a pesar de que hubiera sido lo más evidente. Lo que pasa es que el anterior no eras tú solo, estabas con otros 3 directores. Sí, y además ese era, agradezco mucho haber sido parte y me encanta la película, pero no es, digamos, un proyecto que yo levanté de cero, que yo eso me refería. que le puse el corazón. Y la primera película, Mi último día, son unas Aurora Boreal. Esa sí. Esa tampoco No tenía nada que ver, pero el corte de la película sí. Perdón que me defienda, pero el corte... O sea, tu primera película no, la segunda es compartida y el corte de la película ya son como más abiertos. Vamos a decir que te voy a dar ese beneficio. Te voy a explicar qué pasa con Cuatro Lunas, que es un caso muy diferente al del cortometraje. El cortometraje fue parte de un encuentro de realizadores de cine que durante 7 días nos juntamos a hacer proyectos. Y yo quise hacer esa historia de 2 chavos que se despiden para que uno se vaya a vivir a Madrid con la mujer que uno de ellos pretende tener como esposa, ¿no? En el caso de Cuatro Lunas es una cosa muy distinta porque desde el momento en que escribí el guión había una situación catártica muy fuerte. A mí me parece que donde han fallado algunas películas de temática gay que terminan por no tener eco en el público son aquellas que se sienten contadas a la distancia, que se sienten como poco íntimas y poco personales en términos de que pareciera que es alguien con un microscopio viendo bichitos desde arriba, como si fuera un antropólogo viendo cómo se comunicaban las amibas. Exacto, o sea, y a mí me parece que la cuestión con Cuatro Lunas es que yo no hice la película ni para ganar premios, ni para ganar dinero, la hice única y exclusivamente porque era una necesidad contar estas historias. Y yo no puedo contarlas de otra manera porque muchas de esas escenas que aparecen en la película son mi propia historia. Y muchas veces yo lo padecí, y muchas veces yo lo sufrí, y a veces todavía me acuerdo y me conmuevo muchísimo porque digo, caray, sí que fue verdaderamente un proceso de confesión devastador. Y eso me parece que está bien, porque la película se cuenta a nivel de cancha. Cuando alguien que ha sido gay, por ejemplo, o que es gay o que lo acepta o no lo acepta, ve la película, puede gustarme o no gustarme la película, pero entiendo que quien la está contando sabe de lo que habla. Es decir, no, a veces me preguntan, oye, ¿hiciste investigación para hacer esta película? Yo, ¿qué investigación voy a hacer? Si yo todo lo traigo aquí en la cabeza, todo me pasó a mí, claro, en primera persona, y yo lloré así, y a mí me pegaron en la escuela, y a mí todo esto me pasó también. Entonces, a mí me gusta el ejemplo de cuando tú llegas a un café con alguien en unas citas ciegas y la persona que está frente a ti está en pose total, engolando la voz, haciendo comentarios de, claro, cuando estuve en Timbuktu, cuando vi las auroras boreales en Groenlandia, no, el hombre más interesante del mundo. Exacto, sí. Dices automáticamente, pues estás padre, pero qué hueva me das, no me estoy conectando contigo, no está bien. Y pasa con Cuatro Lunas, que es el que llega y te dice, oye,
¿te acompleja ser chaparro y gordito? Pues ¿qué crees? A mí también, no mames que sí. Entonces se establece un diálogo como mucho más honesto. Yo creo que eso es lo que pasa con Cuatro Lunas, que no hubo en ningún momento una sola escena pensada para impresionar, una sola escena. De hecho, en realidad, en muchos sentidos es una película relativamente minimalista, porque no estamos hablando de hablar del universo gay desde una perspectiva macropolítica ni macroeconómica, estamos hablando únicamente de situaciones muy internas de los personajes, muy íntimos. O sea, un niño secretamente enamorado de su primo que quiere comprar el videojuego que el primo quiere jugar y entonces se pone a juntar dinero para comprárselo. El anciano que no tiene dinero pero está viendo cómo le hace para poder pagarse la experiencia. O sea, son cosas que se pueden sentir muy cercanas. Entonces yo creo que eso... Y quiero decir, si la película no fuera tan personal y dolorosa de haber hecho, yo no podría defender su honestidad como la defiendo ahora. Pero bueno, sería mentir si digo que no es honesta. Y además, llegado el momento, pues me preguntan, oye, ¿y entonces tú cómo supiste? Y yo tengo que decir, pues es absurdo estar haciendo una película como esta y pretender... Yo no quiero hablar de mi orientación sexual, yo no quiero que nadie se meta con eso. Digo, en realidad, y lo que tú preguntaste es muy inteligente, porque además de que yo llevo años trabajando como cineasta y haciendo películas, y que ser director de cine ha sido siempre mi sueño, mi objetivo, y a lo que he dedicado los últimos años, los últimos 15 años de mi vida, independientemente de eso, en el caso de Cuatro Lunas sí es una contienda personal. Es decir, yo escucho a los actores de la película cuando dan entrevistas que dicen, no, la película es para todo el público, la película, y es verdad, la película no solo es para el público gay. Pero yo sí creo que, aunque algunos de ellos dicen que para ellos es una película y no debería tomarse como un estandarte de nada, yo también creo que no es un estandarte, sí creo que forma parte de una serie de acontecimientos que pueden contribuir a que sea un poquito mejor las cosas, porque yo sí viví un mundo muy jodido cuando era chico, porque yo sigo viendo cómo cada año se suicidan miles de chavitos porque no aguantan el bullying, porque los hacen pedazos y todo. Entonces, porque la propia familia los reprime, ¿no? Que el papá se entera que el hijo es gay y lo corre de la casa. En el mejor de los casos, ¿no? Sí, cuando no se lo madrea también. O crímenes de odio, o cosas así que son muy impresionantes. Es lo que te iba yo a decir de la película. O sea, sí, como dices, fue un proceso muy personal. Salieron ahí muchos dolores y muchos padecimientos que tú traías en la cabeza, pero creo que parte del éxito que ha tenido, de las reacciones que nos contabas hace rato, Guadalajara, Monterrey, Quito, es porque a final de cuentas estás hablando de libertades y de la necesidad de libertad, que creo que es un tema que ahora en México, por supuesto, y en el mundo también, me imagino que en Quito también por eso les pegó en el corazón así. Es un tema que necesitamos. O sea, creo que la sociedad actual en general, más allá incluso de las preferencias sexuales, está necesitada de libertad. Estamos muy oprimidos. Hay una cuestión que cuando tú piensas que hay una película que se está metiendo con ciertos temas y que tiene un discurso muy claro. Por ejemplo, acá lo que decimos es amor, y el amor entre dos personas del mismo sexo es igualmente valioso como el amor de cualquier persona heterosexual. Yo estoy haciendo un statement, estoy diciendo una declaración en la que yo creo firmemente, y es una declaración que pareciera muy obvia, que pareciera tan evidente que es casi de retrasados mentales pensar lo contrario, y de alguna manera sucede que hay personas que sí dirían, está bien que sean gays, pero lo que pasa es que el amor no puede ser igual, o sea, no se metan con el matrimonio porque esas son figuras que, entonces dices, caray, entonces no estamos realmente tan sanos como sociedad como creeríamos. Entonces, ya, y de verdad es impresionante, porque de las personas que uno menos se los imagina, después resulta que tienen esta carga de homofobia, que ni siquiera es como que no parte de la maldad, parte de algo aprendido desde chicos. Sí, a final de cuentas es ignorancia, es falta de educación. No perder de vista que todos fuimos criados, o bueno, todos me refiero como a una generalidad, pero me refiero a, de alguna manera estamos inmersos en una sociedad sí machista y sí homofóbica en muchos sentidos. Entonces, hasta los gays fuimos criados como homofóbicos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que claro, en algún momento ya cuando nos aceptamos tenemos que ir a afrontar a los demás homofóbicos ya defendiéndonos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la homofobia viene de uno mismo? Porque claro, a uno le enseñaron a ser homofóbico y si uno se descubre gay, entonces hay que ir como un círculo vicioso de odio dentro de uno mismo. Soy gay, pero me detesto, pero me doy asco, pero al mismo tiempo, ¿qué le puedo hacer? Porque no puedo cambiar, y entonces la iglesia dice que soy una aberración, pero luego ¿qué hago? Es dolorosísimo este asunto de decir odio ser quien soy,
por algo que no escogí. Y eso le pasa a algunos de otros personajes, ¿no? Que creo que por eso decía yo, acabas hablando de libertades a final de cuentas. La libertad de ser, hay una definición de felicidad que me enseñó mi papá, que no sé de dónde la tomó, tal vez es suya, que dice, la felicidad es vivir de acuerdo a tu propia naturaleza libre e innata. Uh-huh. Si tú naciste gay y pretendes vivir una vida heterosexual, ahí vas a tener infelicidad. ¿Qué es lo que pasa con muchos homofóbicos? Que ellos llegaron a una sociedad que no los aceptaba como gays, se adaptaron para ellos entrar a una sociedad y tener como una vida menos, digamos, de pleitos y menos revolucionaria y menos caótica, y después la sociedad cambia de tal suerte que ya se permite el matrimonio que ellos hubieran querido tener y la sociedad se vuelve un poquitillo más flexible, la globalización nos ayuda, nos damos cuenta que en el primer mundo lo celebran mucho, y entonces esta persona que sacrificó sus posibilidades de ser quien él era se ve súper amargado y dicen, yo me jodí, me voy a encargar de que todos se Todos los jodan. demás les vaya Lo igual. podemos ver, por supuesto, cada año salen fotos de republicanos estadounidenses que son los primeros que se oponen a las cosas gay, son los primeros que aparecen en fotos con suspensorios y en 4 que mandan por Grindr o por cualquier aplicación de ligue. Uh-huh. Entonces, yo creo que ningún homofóbico es una persona que está contenta consigo mismo. Yo creo que todo homofóbico guarda dentro un gay muy, muy triste. No, las fobias ya en general reflejan un malestar, ¿no? A veces Claro. mayor, a veces menor. Por En el supuesto. caso de la homofobia es un malestar mayor que además afecta a mucha más gente. Que además que jodido que tengas fobia, algo que te vas a encontrar en tu casa, en tus hijos, en la calle, en tus clientes, en todos lados. Ahora, yo quiero dejar claro para la gente que amablemente nos está escuchando, yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Sergio. Gracias. Y hemos platicado de esto muchas Sí. veces. Lo que me agrada es que además la película no te regaña, o sea, no estén esperando que va a ser una película que les va a decir, es que el mundo tiene que abrirse. No, te estás encargando de contar 4 historias, como decías tú, con 4 tonos muy diferentes, varios tintes de comedia, hay humor ahí, ¿no? Y Es bien bonito porque en la misma escena hay súper tensión, pero luego te da risa, pero luego vuelves a llorar. Exactamente. Que es un poco como la vida, porque la vida siempre tienes que decir cuando hablas de una película, ¿es comedia o es drama? Uh-huh. ¿O qué género es? Porque inmediatamente hay que etiquetarla. Y yo digo, bueno, ¿tu vida qué género es? Porque yo a veces me río mucho y a veces lloro mucho. Entonces, la mía es un thriller. La mía es una telenovela venezolana. Mi película es un thriller, todavía no sé quién me mató, además. Estoy buscando al asesino de Eric Estrada. Pero no, quiero celebrar eso, digo, fuera de chistes que hemos hecho aquí en corto, que sean 4 historias y que las 4 sean tan diferentes hablando de lo mismo, creo que habla de un buen ejercicio a la hora de escribir y por supuesto a la hora de filmar. Me imagino que tuviste que filmar cada capítulo por separado. En realidad... ¿O se te encimaron? Pues mira, por ejemplo, desde el guión las historias se escribieron por separado y después lo que hicimos fue partirlas en partes. Sí, se entiende. Sí, claro. Las partieron por partes, las sacaron para afuera y lo las que metieron hicimos, para adentro. cállate tú. Lo que hicimos fue después irlas como entretejiendo y claro, de entrada, ya en el mismo guión se vislumbraba que podía ser un infiernito el encontrar el orden correcto, porque Uh-huh. por supuesto cambiar de lugar una escena respecto a otra Modifica todo. podía cambiar el discurso radicalmente. Entonces sí, fue un poco prueba y error en guión y después en edición, otra vez prueba y error, hasta que encontramos una versión que me pareció a mí que era la idónea, que además era muy cercana al planteamiento original, o sea, valía la pena probar todo lo demás, pero la verdad es que quedó muy bien. Pero sí, la película por un tema presupuestal se tuvo que filmar en 2 partes. Se hizo Cuarto Creciente y Cuarto Menguante a finales de 2011 y en mayo y abril, bueno, en abril-mayo de 2012 se hizo la segunda parte, que es Luna Llena y Luna Nueva. Y después de eso nos dedicamos a la postproducción, que fue compleja, por supuesto. Que fue donde todas las piezas tuvieron que empezar a moverse. Un rompecabezas gigante que además admite más de un orden, porque cuando armas un rompecabezas sabes que la ficha va donde va, Uh-huh. acá sabes que mueves la ficha y se te puede caer todo el Jenga. Entonces fue, porque aparte tienes que considerar qué época del año está pasando, si está de día una escena no puedes rápidamente pasar de noche, si vas a volver al mismo día después, o sea, una serie de cuestiones que fueron difíciles de sortear, pero toda la postproducción la hicimos junto con Los Güeros, una compañía de Luis Ernesto Franco, Luis Arrieta, Max Blázquez y Javier Colinas, que ellos se interesaron mucho en la película y ninguno de ellos tiene como remotamente ninguna conexión directa al mundo gay, pero
se sintieron muy emocionados por la película. Con ellos Sí, ya habías forma parte. trabajado, ¿no? Sí, ellos hicieron Los Inadaptados. Ajá. Entonces ya somos amigos de mucho tiempo y todo, pero para mí es muy bonito cuando personas que no son gay también creen en la película y deciden sumarse porque creen en el proyecto. Y eso también es bueno, eso es buena onda. Sí, porque de alguna manera están rescatando, sí, todo lo que acabamos de platicar, pero también valores que no están en el subtexto, valores Sí. de calidad, ¿no? Estamos hablando de cine, a final de cuentas. Yo creo que la película, o por lo menos lo que yo siempre defiendo, lo que me gusta pensar y que me comentan que también sucede, es que las historias después son las que se vuelven los protagonistas. Si uno deja de pensar son hombres gays y empieza a ver son Exacto. personas, son seres humanos, y eso es muy valioso porque de esa manera cualquier persona de cualquier orientación la puede ver y disfrutarla como lo que es una película de seres humanos. Porque la etiqueta de cine gay es demasiado pesada y la veo innecesaria en muchos casos. No, yo lo veo necesaria en todos los casos. En algún momento alguien me preguntó si era necesario, se enojaron, por supuesto, hacer festivales de cine gay. Yo dije, no, a mí se me hace una inutilidad gigantesca. Te voy a explicar por qué. No, y te voy a explicar rápido yo Dígame, por qué. a ver. Yo creo que tenemos que llegar en algún momento en la evolución de las sociedades en el que el gay ya no, o sea, esa acción positiva de decir, sí, cine gay, no, tenemos que aceptar la temática que el cine nos proponga, independientemente si sea una temática gay o no. Es como si dijeran, claro, es el festival heterosexual de Sundance. Pues no, o sea, tenemos que llegar a ese punto desde la óptica gay. Esa pregunta me la hicieron en Quito y me quedé pensando un rato, pero llegué a una conclusión. Los festivales de cine gay o LGBT o cualquiera de estas cosas funcionan el día de hoy, en nuestra actualidad, porque hay una producción muy vasta de películas concentradas en la temática LGBT que son despreciadas las Son películas relegadas. de los principales festivales. Sí que de pronto hay un Brokeback Mountain, sí que de pronto hay un Short Bus, pero la verdad es que... Sí, no. O sea, si tú programas un festival vas a tratar que por lo menos por un tema de cuota no tengas más de 2 o 3 películas gay. Entonces muchas películas se quedan fuera. Entonces de momento yo creo que los festivales de cine sirven como escaparate para películas que de otra manera no se podrían ver. Y sin embargo me quedé pensando, la verdad es que el objetivo tendría que ser que a la larga nos riéramos y Exacto. dijéramos, ¿te cae que un día hubo un festival de cine gay? Exactamente. Que lo sintiéramos anacrónico. Yo pienso sería igual de inútil que un festival de cine de la mujer. O sea, ¿eso qué? ¿Qué significa? Ahí justo ese es mi punto. Entonces, En algún momento, lo que pasa es que de momento sí funciona porque Sí. no tienen acceso a las No, películas. ahora está muy bien. Tiene su porqué, pero el ideal sería que en un tiempo, yo quisiera no mayor a 20 años, porque que lo también- veamos, digamos. Vamos a ver, que lo veamos, que nos toque nuestro tiempo de vida si dijéramos, qué absurdo un festival de cine gay. Ojalá suceda. O sea, y es una paradoja porque los festivales de cine gay buscan sensibilizar al público Claro. para llevar a una sociedad más incluyente y más justa, lo que eventualmente va a representar su propia desaparición. Entonces los festivales de cine gay son muy nobles porque trabajan para un objetivo desaparecer. que eventualmente los hará desaparecer. Muy bien, tras esa declaración nos vamos al siguiente corte, el segundo de este programa. Volvemos ya para la recta final. Empezó con luz blanca. No era el tipo de destello que describen quienes han estado cerca de la muerte. Era el brillo del foco ahorrador que escupía un poco de verde y azul sobre la mesa. El escritorio estaba limpio, los cajones cerrados. Las personas que laboraban aquí en aquella época, antes de la gran mutación, conocían la importancia de ordenar el espacio de trabajo. De modo que al salir, por las noches, dejaban todo en su sitio. La madrugada de un día hábil, minutos antes de que la ciudad volviera a la batalla de supervivencia. El relato se vuelve confuso en la siguiente escena, pues como ocurre con leyendas de este calibre, distintos protagonistas aseguran haber tenido la idea primigenia. Una versión dice que cansado de ser golpeado con prisa toda la semana, cada semana, el teclado lanzó el primer sonido. En entrevistas posteriores, ha sido el escáner quien asegura haber presentado la iniciativa. Lo importante, como pasa con las colaboraciones, fue que sucedió. Y desde entonces, la realidad es distinta. 2 marcadores fluorescentes decidieron unirse al acto golpeando su cabeza con la superficie del escritorio. Una computadora quiso aportar la tonada de su cerebro encendido en repetición. Tímidas, las cajas de archivo muerto preguntaron si podían unirse.
mostraron lo que eran capaces de hacer cuando tallaban sus barrigas contra el suelo. Los clips se adelantaron hasta la boca abierta del bote lapicero. Una vez juntos, empezaron a saltar. Y aunque les costaba la vida, las hojas de archivo muerto se partían a la mitad para sumarse al sonido. Cuando los trabajadores de la oficina arribaron al lugar, encontraron la cascada de sonido inundando todos los cubículos y la sala de juntas. Quedaron sobrecogidos. Quisieron mostrar a otros el descubrimiento y sus notas. Pronto supieron que la orquesta de artículos de oficina solo podía ejecutar su número en presencia de personal autorizado. Los espectadores debían llevar la identificación con fotografía en un lugar visible durante toda la actuación. Fue así como surgió la tradición de escuchar sus conciertos con el brazo izquierdo extendido, el rectángulo de plástico sujeto por arriba de la cabeza. El gerente internacional de compras de la compañía estuvo a cargo de la logística durante la primera gira. La orquesta visitó primero Guadalajara y Monterrey, luego Los Ángeles y Chicago. Había que trabajar en una oficina para verlos o limitarse a las imágenes agitadas que podía ofrecer la red. Las personas comenzaron a adoptar el código de vestimenta del espacio laboral como un emblema de orgullo. Se le pudo ver, incluso, como disfraz popular la noche de brujas. De esa forma, muchos pudieron decir, esto fue importante y valioso para mí. Escuchaban esa música y algunos humanos comenzaban a preguntarse qué otras ideas, sensaciones y mundos habían escapado a su percepción en medio del trajín cotidiano. Si esto eran capaces de hacer los artículos de oficina, ¿qué podía esperarse de las panaderías, los bares o las tiendas de historietas cuando nadie les miraba? A otros les parecía que una tropa de artículos de oficina capaz de hacer música por cuenta propia no era espectacular. Y seguían su camino hasta la siguiente fotocopiadora, cuyos intentos por atrapar la atención terminaban en un abismo. Puentes de una irrealidad a la otra. Estuvo sesudo eso. Estamos riéndonos aquí con Sergio, porque sí andamos, ya se imaginarán estas pláticas en los festivales de cine con más gente y más mezcales en la mesa. Sobre todo más mezcales. Lo de la gente, luego no me doy cuenta si hay gente o no, y no me doy cuenta quién. Por eso lo... De lo que sí te diste cuenta es de tu reparto, Sergio. Creo que es muy sólido, ¿no? ¿Cómo juntas a tanta gente? Yo tengo aquí apuntados, obviamente hay más, Alonso Echanove, Juan Manuel Bernal, sí, que tuvo un momento de lucidez gigantesca ahora en el Festival de San Cristóbal de las Casas. ¿Ah, sí? Sí, lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. ¿Qué hizo? Estaba en la inauguración. Ajá. Estaba obviamente todo el cuerpo del gobierno de Chiapas. Estaba la gente muy alebrestada, parte de la gente, reclamando por muchas cosas, entre ellas, pues bueno, Ayotzinapa, pero también había temas locales ahí muy, muy encendidos. Entonces, ante la frialdad o la indiferencia del cuerpo de gobierno, Juan Manuel hace una pausa dirigiendo la ceremonia, él era el maestro de ceremonias, y dice, estamos escuchándolos, sabemos lo que están reclamando allá afuera, vivos se los llevamos, vivos los queremos. Claro. Esto es un festival de cine que no está sordo a este tipo de manifestaciones, vamos a seguir. Y fue en ese momento que la gente se calmó. Lo que no hizo ni el gobernador, ni nada, o sea, nada. Sí. Juan Manuel con un discurso sacándolo del corazón, además, tranquilizó a la gente y acabó rearmonizando todo lo que estaba pasando. Pues no me sabía esa anécdota, pero... Pasó hace una semana, además. Pero a mí no me sorprende porque Juan Manuel es un tipo muy inteligente, muy inteligente y además tremendo actor. Así que sí, como mencionabas, en el reparto está él, lo cual es un lujo. Hablando de Alonso Echanove, está Alonso Echanove, pero como es un personaje muy dialogado y él de momento no tiene como tanta facilidad para hablar, acordamos que lo iban a hacer un doblaje y tiene nada más que Alberto Estrella haciendo su voz. Wow. Lo cual yo digo, qué lujo de personaje. Le voy a pedir a Alberto que haga lo mismo conmigo. Pero tú y él tienen la voz muy parecida, no necesitas eso. Pero a lo que quiero llegar es que imagínate qué lujo de personaje que para tu construcción se necesiten
Al maestro Alonso Chano y al maestro Alberto Estrella. Al mismo ¿Cuántos tiempo. personajes pueden presumir que requieren Solo Balú con Tintán, solamente. Es el nivel diamante, solamente ellos. Balú es buen ejemplo. Sí, pero está Mónica Dione también. increíble. Está Karina Gidi, que está viviendo un momento espectacular en este momento. Alejandro de la Madrid, César Ramos, Jorge Luis Moreno. Y hay apariciones especiales, por ejemplo, de Astrid Haddad. Está Astrid Haddad, Luis Arrieta también asoma la cara por ahí. No lo digo en el buen sentido, quiero decir, es cierto, aparece, ¿no? Aparece justo y entra su cara a cuadro, entonces sí asoma la cara por ahí, es verdad. Marisol Centeno, que ha estado ya en los micrófonos de Puentes. Y que además ella yo digo que es nuestra Drew Barrymore, porque ella, excepto por las drogas. Yo estaba pensando No mal. por eso, porque ella era una niña famosa, ¿no te acuerdas? Sí. Bueno, ella creo que tenía 7 años y ganó el premio TV y novelas a mejor actriz infantil, no sé qué diablos, pero me enseñó un video de 4 años tenía y le están entrevistando a Cristina Saralegui en Miami. Wow. Exacto. Pues bueno, ese es tu reparto. Qué tan complicado es convencer a la gente de estos tamaños, de decir, mira, son 4 historias, vas a doblar a Alonso Echanove, o sea. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que Alonso es un tipazo tan ligero, tan increíble, tan de buen trato y tan humano que decía, venga, acepto la doblada con gusto. Lo juro. Y yo creo que tiene mucho que ver Edgar, que es el productor, y también él dice que tiene que ver el guión, yo creo que también es cierto. Cuando les mandamos el guión, y esto es una bonita anécdota, se los mandamos con la mejor ilusión de que cada uno de los que invitamos hiciera el personaje. Claro que para algunos personajes hicimos casting, y en ese momento no sabíamos en qué condiciones íbamos a hacer la película, si iba a ser una película con mucho presupuesto, si íbamos a poder pagarle una cantidad generosa y decorosa a cada uno de los actores. Al final se nos fueron cayendo las posibilidades porque resultó que la película era una película incómoda porque parecía muy de nicho, parecía como muy enfocada únicamente a un público, o eso percibían algunas mentes cortas. También decían que probablemente no era una película lo suficientemente artística o autoral como para que fuera la gran ganadora de la Palma de Oro de Cannes. Entonces quedamos como en este limbo de, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Y para qué se haces? ¿Qué película tan ociosa? ¿A quién le estás hablando? Entonces, en ese momento, cuando nos quedamos sin opciones para presupuesto, yo me acuerdo que era un sábado en la tarde. Y mando un correo. ¿Por qué te acuerdas que era sábado en la tarde? Porque llovía, porque yo estaba súper triste, porque yo dije, el guión es lindo, yo llevo muchos años trabajando, yo me merecería que me aprobaran a mi apoyo, le están aprobando presupuestos de millones a gente que no tiene nada que ver, que no viene ni al caso, ¿por qué no nos apoyan algo que estamos haciendo con tanto cariño, con una cosa tan legítima y con tanto cuidado? Porque sí es una producción muy cuidada. Y entonces me acuerdo que mando un mail a todos los actores y les decía, en esta vida yo puedo regalar muchas cosas, puedo regalarte objetos, puedo regalarte lo que sea, pero nada de lo que yo te pueda dar jamás se compara con lo sagrado que es que yo te regale un personaje. En este momento le dije, si te está llegando este mail es porque te estoy regalando este personaje y es tuyo si lo quieres tomar. El asunto es que no sé el día de hoy cómo lo vamos a filmar, si vamos a tener un centavo, 10 millones, no sé cómo va a salir la película. Si quieres estar con nosotros, súbete al barco, el personaje es tuyo. Pero acepta que a lo mejor nos va a tocar época de vacas flacas y que tal vez no tenga presupuesto y que tengamos que hacerlo como por sociedad o a ver qué onda. Si quieres estar en mi película, eres bienvenido. No tengo dinero. Así fue. Ok. Y me acuerdo que le di send y tenía unas ganas de viajar y dije, no, me voy a esperar. Me puse a jugar videojuegos porque soy muy jugador de videojuegos. Y estaba muy nervioso, estaba muy deprimido y me acuerdo que llega el primer mail. Como a las 2 horas. Pues fue muy pronto, ¿no? Para ser sábado en la tarde, sí. Y llovía, además. Sí, pero eso no tiraba el internet siempre. ¿En qué pueblo crees que estábamos? En la del Valle. Estaba en el Valle. Ahora ya vivo en la Cuauhtémoc. Te invito a mi casa para que conozcas mi espacio, pero lo que quiero llegar es que llega el primer mail y era nada menos que del maestro Alonso Echanove. Fue el primero en responder. El primero en responder y me dice, Sergito, me tienes. Y ahí sí lloré. Y ahí se me dio muchísima emoción y dije, ok, tengo a Alonso Echanove. Si los demás quieren, está ok. Ya tengo a Alonso Echanove. El que estaba primero no, ya... Para mí era un sueño trabajar con él. Entonces yo dije, sentí muy bien y después de eso empezaron a llegar más y más y más y más. Y así fue que se hizo lo que hoy es una familia. Porque yo conozco películas donde los actores se odian entre sí, odian la película. Acá es impresionante que un reparto tan amplio
se reúnan a desayunar, se van para el café, se junten para pensar estrategias para apoyar el lanzamiento. Yo sé lo que es que un actor diga, odio esa peli, para que no me busquen para entrevistas me voy a ir de Estados Unidos unas 2 o 3 semanas. Y en este caso que ellos sean los que hablan con sus amigos para pedir las entrevistas, que eso habla del gran amor que todos tenemos por la película, porque siempre digo que hace mucho que dejó de ser mía, porque siempre, como es el estándar, dicen la película del director, y yo no creo que esta sea mía, porque yo digo, sí, yo escribí ese diálogo, pero si Karina Gidi hizo ese suspiro, levantó esa ceja, si Mónica dio un paso saliva en ese momento y le tembló el párpado, digo, yo no hice eso lo hicimos todos, eso es un equipo. Cada vez que hay una música, cada vez que hay notas en la escena clave, que digo, yo jamás hubiera sabido qué hacer ahí, o sea, en realidad es una película de equipo. Yo vengo aquí únicamente como el vocero y el abanderado, pero en realidad la película la hicimos todos, y eso se siente y se vibra mucho. Y es una película que además llega a la cartelera comercial. O sea que sí, al final no era tan de nicho. O sea, si Cinépolis dijo, va, es que ahí, una vez más, hay valores. Y también tiene que ver con que tenemos unos seguidores que ya la vieron y que la quieren volver a ver y que son muy leales, que se la han pasado tuiteando, Cinépolis, queremos ver esta película. Es decir, pocas veces el público normalmente ve lo que le ponen y ya está, y en este caso era un público que estaba luchando pidiendo para que la vieran. Entonces, eso yo lo he agradecido siempre. Y podemos hablar de premios y podemos hablar de cosas, pero yo siempre pienso que las cosas más importantes no se miden en eso, porque cuando me preguntan con cuánto número de copia vas a salir, a cuántas salas, a cuántas plazas y todo, preguntas técnicas que, bueno, luego son de rigor, pero yo pienso, y me acuerdo del Principito, no sé si tú te acuerdas, cuando escribían en la casa, que le decía uno al otro, es que al papá, como conocí una casa que es muy bonita, tiene unas ventanas y unas flores y se siente como buen ambiente, y es una casa bien padre, y el papá inmediatamente tenía que pensar como adulto, que es el discurso del Principito, bueno, pero ¿y cuántos metros cuadrados son? ¿Cuánto es de renta? ¿Cuánto? Entonces yo creo que las cosas más lindas que puede lograr Cuatro Lunas nunca las vamos a saber en realidad. Si se vuelve una película que pasa desapercibida en taquilla, si genera buenos ingresos, si no genera lo que sea, eso yo creo que se podrá ver, pero lo que no se puede ver es de qué manera a alguien le tocó el corazón, de qué manera alguien que estaba herido le ayudó. Eso, ¿cómo lo mides? No se puede. Sí, eso no. Y además no es las tan cosas inmediato. Esenciales son invisibles. Exactamente. ¿Es inmediato en términos de que alguien entra a la sala? Sí, pero salir. Tú no lo vas a... Él lo sabe a quién le pasa, pero tú no lo vas a saber inmediatamente. Pues nos tuitean a veces. Ah, bueno. Pues y si tuitean y dicen, salí devastado, gracias por... Cuando alguien llega y te dice, gracias por esta película, gracias por haberla hecho, yo no se me ocurre un sentimiento más bonito. O sea, padre, queda uno como con la piel de gallina, hinchado el corazón, muy contento, muy feliz. Pues de entrada sí, te queremos agradecer por la película. Yo creo que es una gran apuesta, como producto es muy bueno, como cosa del corazón también lo es. Ya la habíamos platicado, la tendré que volver a ver, tengo que ver si de veras me hiciste caso o no. Vamos a ver si Quito nos debe el previo a los ajustes que yo propuse. La flojera que me debe haber dado, pues le hice de comer y todo, me hizo puros comentarios de los cuales no me sirvió nada. Qué tarde tan perdida. Pero sí, como no... Por lo menos la paz estaba buena. Yo lo que quiero decir es, a todos los que escuchan de manera regular a Erika Estrada, yo les quiero decir, conocemos a muchos periodistas y a muchos críticos, muy pocos con el nivel de cultura y de inteligencia que tiene Erika, así que para mí es un honor que me tengas aquí de invitado y venir y hagamos esto muy seguido. Muchas gracias. Cuando quieras, el espacio es tuyo. Te quiero desear todo el éxito y toda la suerte con Cuatro Lunas, que les vaya muy bien en el estreno. Ya la gente podrá dejar sus comentarios, tanto aquí en Puentes o... ¿Me dejas dar las redes sociales de la película? Échalas, ya para cerrar. Estamos en Facebook como 4 Lunas Película, estamos en Twitter como 4_Lunas y estamos en Instagram como 4 Lunas Película. Si me quieren seguir a mí, lo cual también sería muy lindo, Aunque no hace mucho en Twitter últimamente. No, al contrario, ahora ya estoy contestando. Es que la verdad me abrumaba porque tengo la pantalla de mi celular rota. Entonces cada vez que tenía que contestar me exfoliaba los dedos de manera involuntaria. Eso, velo. Sí, ya lo vi. No solo eso, está rota y el golpe hizo que se volviera blanco y negro. Está padre. Está increíblemente hipster. Sí. Y bueno, yo soy @elbuenpanda o mi Instagram también es @elbuenpanda_. Muy bien. Muchas gracias por el espacio y un saludo muy grande a todos los que nos están escuchando. Gracias, María, que estuvo en los controles. Gracias, María. Nos vemos aquí muy pronto. Mucha suerte con Cuatro Lunas. Muchas gracias. Cine Garage.
Aquí cabe todo el ser. Con Eric Estrada.